Bien chicos, continuamos acá con la creación de aulas virtuales. Como les estoy comentando, la parte más fácil es la de crear el ambiente virtual donde nosotros vamos a interactuar con nuestros estudiantes. En este caso les voy a explicar cómo nosotros vamos a montar nuestra aula virtual en Moodle. Moodle es justamente la plataforma que ustedes vienen utilizando, por lo tanto, si ya has tenido la oportunidad de ingresar al curso, ya conoces cómo ve un estudiante que se inscribe en un curso virtual que utiliza una plataforma de Moodle. Ya más o menos tú sabes cómo se ve el material. Ahora, en esta parte yo les voy a explicar cómo nosotros podemos ahora armar eso que ustedes pueden ver en su computador o en su teléfono como estudiantes. Yo lo voy a armar ahora como profesora. Y en este momento estoy grabando cómo he armado el tema 2 de mi aula virtual, que es el que ustedes van a comenzar a ver desde el próximo martes. Bien, importante comentarles que Moodle, esta plataforma, yo la he instalado dentro de mi dominio y por eso ustedes pueden ver acá que dice experienciasintegradoras.com curso. Si ustedes trabajan independiente, por un costo muy bajo, ustedes pueden adquirir un dominio. Y yo tengo un dominio bastante pequeño, con un hosting bastante pequeño, donde solamente tengo 4 GB de almacenamiento en la nube. Por lo tanto, es necesario utilizar la manera de ver un lugar donde puedo almacenar mis videos para que la gente los pueda ver y los pueda utilizar yo en mi aula sin ocupar mi espacio de almacenamiento, ya que si ocupo mi espacio de almacenamiento, entonces mi aula va a colapsar. Si tú trabajas para una institución educativa, no es necesario que te preocupes por eso, porque las instituciones educativas ya tienen definido esta parte técnica, es decir, ya ellos saben cuál es el dominio institucional que utilizan y cuánto almacenamiento ellos van a permitir. Entonces no te preocupas por eso, solamente te preocupas por la creación. Pero si ya estás trabajando como profesor virtual de manera independiente, ya estás creando cursos para enseñar en línea y estás trabajando para que los estudiantes puedan hacer un curso contigo de manera independiente, entonces sí es recomendable que adquieras tu dominio y compres un hosting. Y bueno, te puedes trabajar como lo vengo haciendo yo. En este caso les voy a compartir cómo crear el aula y para eso yo voy a crear el tema 2. Fíjate que yo tengo ya estructurada la secuencia de contenidos tal y como yo les comenté en el tema 1 de cómo lo teníamos que hacer. Es decir, yo aquí ya yo tengo escrito que voy a escribir. Es decir, ya yo aquí tengo un documento de Word con lo que voy a escribir en cada uno de los módulos, porque eso me da claridad en la secuencia de cómo yo voy a armar el aula. Entonces, fíjate, el tema 2 lo he titulado Diseña tu aula virtual y este es el primer párrafo que les voy a colocar. Ahora que ya tienes toda la información que vas a almacenar en el aula, puedes iniciar el proceso de creación. Te voy a dejar los videotutoriales de cómo yo he creado un aula en Classroom, Edmodo y Moodle. Y aquí está la secuencia de los videos que ya tengo grabados. En este momento estoy grabando estos dos que son los dos últimos, por lo tanto fíjense que esos no tienen el enlace. Pero estos ya los tengo grabados y ya los tengo colocados en la nube y ya los tengo enlazados. Cuando yo tengo esto así, a mí esta información ya no se me va a perder. Ya la tengo a mano. Entonces vamos a comenzar a montar nuestra aula en Moodle. Estamos en Moodle y voy a montar el tema 2. Fíjate, aquí estoy en el tema 2. Lo primero que tengo que hacer es activar el menú de activación de edición. Es decir, hacemos clic en activar edición. Me va a aparecer algo como esto. Cuando tú tengas algo como esto, entonces
ahora ya vas a poder ingresar contenido. Fíjate que aquí, si tú quieres editar el título, simplemente haces clic en este lapicito y puedes editar el título. Para ingresarlo, presionas Enter. Ahora, esta cruz me permite añadir una actividad o un recurso. En la planificación que yo tengo para este curso, solamente agrego contenido, que es un PDF que ustedes puedan descargar, videos que puedan ver o alguna página que yo misma les construya, y una tarea que se las agrego en formato PDF. ¿Ya? Entonces fíjate, cuando hacemos clic en esa cruz, me aparece esta ventana. Esta ventana, aquí están todas las actividades que nosotros podemos hacer con Moodle, todas las actividades y todos los recursos. Fíjate que hay muchísimas actividades que nosotros podemos aprovechar. De hecho, si tienes la oportunidad de trabajar con Moodle, te invito a que tomes un tiempo identificando para qué sirve cada una de estas actividades, ya que si tú haces clic encima de la actividad que seleccionas, en esta parte te describen qué es lo que haces, qué es lo que hace ese icono. Por ejemplo, fíjate que el módulo tareas permite a los profesores evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la creación de una tarea a realizar, que luego revisará, valorará y calificará y podrá dar una retroalimentación. Aquí te explican para qué sirve esto, ¿ok? Y cada uno de ellos, si usted selecciona este, pues igual le explica para qué te sirve. Entonces tenemos acá, tú lo seleccionas y aquí tienes la explicación de para qué sirve cada recurso o cada actividad. En la primera parte nosotros agregamos son recursos, porque los recursos es lo que yo utilizo para que llegue la información al estudiante, y las actividades son las que yo utilizo para interactuar con el estudiante, para que el estudiante participe. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar un recurso, y el primer recurso que voy a utilizar es un archivo donde voy a colocar la presentación del curso. Entonces fíjate, agrego un archivo, le doy a agregar. Cuando yo le doy a agregar, se me despliega este menú. Entonces el primer archivo que yo voy a agregar, que ya yo lo tengo que tener identificado en la ruta o en la ruta que hemos creado al principio. Entonces el primero es tema 2, creación de aula virtual. Acá lo tengo ya guardado como un documento PDF. Entonces yo escribo tema 2, creación de un aula virtual. Aquí voy a describir más o menos qué es lo que ellos van a encontrar cuando abran el tema 2. Entonces la descripción yo ya la tengo escrita acá. Entonces la copio y la pego en la descripción. Fíjense lo importante que es el hecho de que ya tú lo tengas preparado. Nada más es copiarlo y pegarlo. Entonces, tema 2, creación de aulas virtuales. Ahora que ya tienes toda la información que vas a almacenar, puedes iniciar el proceso. Y aquí fíjate que me dice que por favor agregue el archivo. Y me dice que agregue el archivo. Entonces yo me voy a este icono, le digo agregar y voy a buscar mi archivo. Tiene que estar activado acá la opción de subir un archivo, seleccionar el archivo que voy a buscar, y como ya yo tengo mi carpeta organizada, entonces busco mi carpeta y mi carpeta se llama diseño de aula virtual. Hago clic allí y fíjate que aquí yo tengo toda la información del tema 1 y acá tengo la información del tema 2. Entonces voy a colocar, hago clic en información del tema 2 y voy a agregar la primera parte, que es creación del aula virtual. Entonces esa es la primera parte que yo voy a agregar. Le damos a abrir y una vez que le demos a abrir, vamos a esperar. Fíjate que aquí me aparece tema 2, creación del aula virtual, ¿ok? Entonces lo guardamos y le decimos subir este archivo.
Ahora fíjate que ya tengo el archivo que voy a compartir con ustedes, que es el documento de PDF donde yo explico el tema 2. Me vengo a la opción de apariencia. ¿Por qué me vengo a la opción de apariencia? Porque aquí, como quiero que se vea, entonces yo le voy a pedir que se vea automático, que lo incruste, que force la descarga, que lo abra o que me lo muestre en una ventana emergente. Yo le voy a pedir que me lo muestre en una ventana emergente. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes hagan clic en esto para descargarlo, se les va a abrir una nueva ventana en su navegador para que ustedes lo puedan ver. Si yo le doy en automático, entonces él va a ir, se sale de la página del aula y va a ir al documento. Entonces, para que eso no pase, yo le digo que me lo abra en una ventana emergente. Y bueno, esto no nos vamos a meter con eso. Le digo guardar cambios y regresar al curso. Muy importante guardar los cambios. Fíjate ahora cómo me aparece. Si tú entras al aula en este momento y actualizas el navegador, te debe aparecer esta parte que ya yo la he colocado. Entonces, lo primero que vas a hacer es haces clic aquí, y cuando hagas clic aquí, se te va a desplegar una ventana emergente con el documento que ya yo he cargado, que es el tema número 2. Bien, esta es la manera de cómo comparto yo información en PDF dentro de mi aula virtual.